En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, aquí preparados para un nuevo recorrido informativo. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a, en breve a presentarles un resumen de las notas que destacan en la agenda de este día, jueves 15 de mayo. Ya estamos a mitad de este quinto mes del año 2025, ¿no? Siempre agradecerles la audiencia, el respaldo, esos mensajes que ustedes nos envían son muy importantes. De hecho, forman parte de la estructura de producción del programa, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción que ustedes se involucren, envíen sus mensajes y, puedan presentar también sus denuncias sobre servicios públicos por medio de la red social Instagram. Su dirección, ténganla siempre allí, la vamos recordando siempre en el recorrido de esta primera emisión. Es la siguiente, @el_noticiero Televen. Informaciones importantes hay, no solamente en el espacio nacional, sino también en el contexto internacional, cosas bien importantes que reseñaremos para todos ustedes. Bueno, empecemos entonces a presentar nuestras historias en el día de hoy. Bueno, con lo nacional, la atención se centró fundamentalmente desde el punto de vista informativo, con la llegada de 226 migrantes en un nuevo vuelo dentro de lo que es el plan Vuelta a la Patria, ¿no? Un avión directamente desde los Estados Unidos trajo este número de personas, pero lo más significativo, lo más relevante, es que en ese grupo de personas que llegó estaba la niña Maykelis Espinosa, cuyo reclamo por lo que denominó el gobierno el secuestro en los Estados Unidos fue producto, al parecer, de conversaciones y negociaciones que permitieron que la niña regresara al país, donde está su madre, donde está su abuela. Su padre está detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Allí, están aproximadamente 250 venezolanos, es la cifra que se maneja en forma general, y su padre fue deportado como migrante ilegal. La niña había nacido en Perú, al parecer, donde estuvieron sus padres inicialmente. Y luego marcharon, en este recorrido que muchos lo denominaron el calvario de cruzar países hasta llegar a los Estados Unidos, aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo y cruzar y someterse, a lo que son las reglas establecidas por los servicios de migración. Sin embargo, por decisiones del gobierno de los Estados Unidos, estas personas no podían permanecer allí y van en forma paulatina, en forma gradual, siendo deportadas a diversos países. Entre ellos Honduras, hacia México y luego llegan a Venezuela. Por los acuerdos y las negociaciones que se han realizado, se plantea que creo que aproximadamente una vez a la semana un vuelo directamente desde los Estados Unidos con migrantes venezolanos llegaban. Eso fue lo que ocurrió ayer en horas de la mañana. Fue recibida la niña Maykelis, una niña de 2 años, por las autoridades del gobierno. Estaba el ministro de Interior y Justicia, estaba la diputada y también esposa de Nicolás Maduro, Silvia Flores. En fin, hubo un despliegue importante allí. Ofreció Diosdado Cabello declaraciones en cuanto a que las listas no son coincidentes, las que recibe primero el gobierno venezolano y luego el número de personas con sus nombres que llegan a nuestro país. Volvió a señalar que no hay mucho orden en la organización de estos vuelos y del número de personas que son trasladadas, venezolanos en este caso, hacia nuestro país. Aprovechó la oportunidad también Cabello, allí en ese acto en Maiquetía, con la llegada de los migrantes, para reiterar sus críticas a la posición del alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha hecho observaciones sobre la situación nacional, pero no se había de forma clara y explícita pronunciado sobre la situación de los migrantes venezolanos que son deportados y también el caso concreto de la niña Maykelis Espinosa.
Al margen de todo ello, es una importantísima noticia, está con su madre, con su abuela, con sus familiares. Ya luego la niña fue trasladada a Miraflores, allá fue recibida por Nicolás Maduro, recibió regalos, estaba también pues su madre, su abuela, en fin, estuvo pues un número de personas bien importante, pues revelando y expresando su regocijo por la llegada de la niña al país. Por lo demás, ayer Maduro insistía en que era un compromiso rescatar a los venezolanos que se encuentran en El Salvador, entre ellos el padre de la niña, como decíamos antes. Y bueno, aparte de todo esto, sin embargo, él agradeció al gobierno de Donald Trump y al enviado especial para Venezuela, Richard Greenell, por todo este proceso de negociación bajo cuya responsabilidad estuvo Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, quien también estuvo en ese acto, pues, de Miraflores, junto con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Entonces, bueno, decía que Maduro agradeció al gobierno de Trump por haber sido, en este caso, pues, abierto y flexible, puede entenderse, para poder traer esa niña y el resto de los migrantes que están detenidos. Por cierto, que los migrantes venezolanos que se encuentran en Texas, los que están en una prisión a la espera de que se les deporte, ellos se han atrincherado, al parecer. Es una información que trascendía en el día de ayer. Están solicitando que se les deporte de la manera más rápida posible. Son venezolanos y que se les traiga al país. Ellos tienen el temor que se les traslade a El Salvador, a este centro de confinamiento del terrorismo, donde la mayoría, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y que se han publicado en medios de comunicación de los Estados Unidos, la mayoría de los venezolanos que están allí no poseen ningún antecedente penal, salvo algunos, desde luego, y ningún antecedente o actividad criminal vinculada a la llamada banda Tren de Aragua. Por cierto que el gobierno de los Estados Unidos insiste en que la banda se ha ramificado y se ha subdividido en otro tipo de bandas que son muy agresivas. Ese es el discurso, ¿no? Son los códigos que en forma permanente manejan las autoridades de migración y otras autoridades, en este caso políticas de ese país, sobre los migrantes ilegales, particularmente los venezolanos. Bueno, hay otras informaciones también que me van destacando en la agenda del día de hoy. Se reseña en la mayoría de los medios de comunicación social la convocatoria que hizo el Arzobispado de Caracas para desarrollar una campaña llamada Santos para Todos. Esto viene a propósito de lo que será la canonización. Todavía no se ha definido la fecha. Ayer ofrecí algunas informaciones al Arzobispo de Caracas, Raúl Bior Castillo. En cualquier momento, si no el Papa León XIV directamente, autoridades del Vaticano anunciarán la fecha cuando los beatos venezolanos sean canonizados, tanto el doctor José Gregorio Hernández como la madre Carmen Rendiles. Entonces, aparte de ello, inicia la Iglesia Católica Venezolana toda una campaña de promoción de su vida, de su obra, de su solidaridad con las personas en el país. Harán referencia a la actividad de Milagrosa, que es lo que le permite subir a los altares a estos dos santos venezolanos. Habrá pues actividad no solo en Caracas, sino también en diversas iglesias del país, pero la coordinación inicial parte del arzobispado de la capital de la República. Luego seguramente se ofrecerán detalles en este sentido y a la expectativa entonces de la fecha de la canonización de ambos, que serán santos venezolanos. Bueno, nos retornamos al tema migratorio, al tema de la actividad de la banda Tren de Aragua, porque fíjense lo que ha ocurrido ayer. La directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos anunció formalmente el despido de las personas integrantes que eran del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que es un organismo asesor para la presidencia y otras instancias, que revelaron la semana pasada, eso lo reseñábamos aquí, que no encontraron ningún tipo de conexión o vinculación entre la actividad de la banda criminal llamada Tren de Aragua y el gobierno venezolano. En ese sentido, al revelarse esto, se desmontaba o se caía el argumento frecuente, insistente, que maneja y aún sigue manejando
pues el gobierno de Donald Trump de que el grueso de los migrantes ilegales venezolanos tienen vínculos o conexión con la llamada Tren de Aragua, dirigida desde Venezuela, incluso con vínculos presuntos que tendría con el gobierno venezolano. Bueno, el informe de inteligencia del Consejo Nacional de Inteligencia desmontó ese criterio y entonces ahora las personas que elaboraron ese informe han sido despedidas por no coincidir con lo que es la política, la orientación, la filosofía y el discurso del gobierno de Trump sobre los migrantes ilegales. Bueno, regresamos al país. Vamos con el tema electoral. Bueno, estamos a una semana de la conclusión de la campaña electoral. Ha habido diversas interpretaciones sobre cómo se ha realizado. Algunos piensan que ha sido intensa en algunas localidades, en otras un tanto. Se está evaluando cuál sería o podría ser el nivel de participación de los venezolanos. Se realizan encuestas de opinión pública. Hay criterios encontrados sobre si en algunas zonas habrá más participación y en otras no tanto. Bueno, lo cierto es que a partir de hoy jueves se van a profundizar los contactos de campaña de los diferentes actores que participan, actores políticos en este caso, en el desarrollo de la campaña electoral para escoger el domingo 25 de mayo, pues no este, sino el próximo, gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional y diputados a los consejos legislativos regionales. Ya ha comenzado, esto se conoció hace 2 días, la distribución del material electoral. Ha habido algunas observaciones sobre el cronograma del organismo rector, se han hecho críticas sobre el tema de la desaparición en el simulacro del código QR de las actas de votación. Habrá código QR para las actas de votación del 25 de mayo, se plantean algunos factores. Bueno, y el contrapunteo que existe entre los factores que se disputan, posiciones y el voto fundamentalmente de la gente, si se entusiasma y se activa para participar en ese proceso del 25 de mayo. Bueno, temas internacionales. Es de suponer que por la diferencia de horarios a esta hora debe estarse ya realizando la primera reunión. Estamos muy pendientes porque todo sigue siendo un tanto confuso entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en búsqueda de encontrar los primeros pasos y los primeros espacios también para lograr un acuerdo. La guerra continúa, Rusia no aceptó un alto al fuego, lo solicita Ucrania, hay una delegación también de Estados Unidos al parecer, al frente de ella está Marco Rubio, el secretario de Estado. Ayer, por cierto, también estuvo en un toque técnico a su regreso de China, estuvo en Moscú, en una escala, el presidente de Brasil, Lula da Silva, conversó telefónicamente con Vladimir Putin para señalarle que bueno, que sencillamente era importante que él participara en esta cumbre. Pues no va a participar Trump. Ya ayer se conocieron quiénes serán o quiénes son los delegados en este sentido. Así que, bueno, estemos muy pendientes de lo que puede ser el desarrollo. No va Putin, irá, no se sabe si va Zelensky en definitiva, quien dijo que él se sentaría a conversar directamente con Vladimir Putin. Bueno, y ver si se avanza, si se adelanta algo en este primer contacto que se realiza en Turquía. Pendientes entonces de llevarles información. Otra nota, nos vamos a Colombia. Ayer fue derrotada en el Senado de ese país la propuesta de consulta popular para impulsar una reforma laboral. Hubo incluso violencia verbal en el Senado de Colombia, acusaciones de un lado y de otro, y además la denuncia de fraude en la votación que hacían los representantes del gobierno de Petro que estuvieron allí presentes y el propio Gustavo Petro, quien se expresó posteriormente a través de las redes sociales. Lo cierto es que la propuesta fue derrotada 49-47, entonces Petro está llamando a la calle, a los movimientos sindicales, a los movimientos campesinos, a los movimientos urbanos a protestar por ello. Nos vamos a Bolivia. Bueno, en Bolivia ha ocurrido una decisión Tribunal Constitucional Plurinacional que le cierra el camino para una participación electoral a Evo Morales, quien ya ha sido presidente en una oportunidad y fue reelecto, pero él quiere una tercera vez y eso no lo permite la Constitución. Bueno, no será Evo Morales candidato por decisión del Tribunal Constitucional porque saltaría la normativa y lo que establece la Constitución de Bolivia. Ayer también se anunciaba que el presidente Luis Arce no aspira a reelegirse, y bueno,
y se ha iniciado todo este proceso que llevará a la votación y a la escogencia de un nuevo presidente en ese país. También ayer estuvo en Qatar Donald Trump, firmó, bueno, unos contratos millonarios con el emir, entre ellos uno de más de 243.000 millones de dólares para la compra de 210 aeronaves para Qatar Airways a la empresa estadounidense Boeing, ¿no? Bueno, y ayer comenzaron los funerales para el posterior sepelio del expresidente uruguayo, pues José Pepe Mujica. Parece ser que dos mandatarios internacionales van a asistir, uno de ellos es Lula da Silva y se habla también de Gabriel Boric de Chile. Bueno, deportes pendientes del fútbol. Ayer hubo partidos de la Liga Española, no se define todavía digamos, el campeonato para el Barcelona, que juega hoy. Ayer el Madrid, en un agónico triunfo, pero qué intenso fue ese partido, donde hubo 26 corners favorables al Madrid, 39 disparos a puerta de parte del Madrid, una atajada excepcional, unas cuantas atajadas excepcionales de León Román Riquelme, el arquero del Mallorca, del equipo con el que se enfrentaba el Madrid, alrededor de 17 paradas. Una cosa impresionante. Bueno, finalmente en el minuto 95 gana el Madrid con un gol del defensa, un muchacho que viene del Real Madrid Castilla, de lo que llaman La Fábrica, y gana el Madrid 2-1, ¿no? Jacobo Ramón es el nombre de él. Bueno, del béisbol hay también buenas noticias. Eugenio Suárez superando el número de jonrones en Grandes Ligas a Bob Abreu. Y también, bueno, Ronald Acuña, ayer ya reseñamos algo de su actuación en ligas menores antes de retornar a Grandes Ligas. Bueno, recuerden que pueden continuar interactuando con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Nos vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes nos envían a través de esa red social que presentamos y ofrecemos a todos ustedes. Gaudi y Jonathan, de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 15 de mayo de 2025. Ustedes saben que es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo amaneces? Bueno, mañana lluviosa esta en la capital, Gaudi, y bueno, muy bien. Acá con mi cafecito como todos los días y estamos listos para llevarles todas las noticias a toda esa gente que nos sintoniza a través de Televen Stream, también a través de nuestro live en la cuenta de Instagram, como se los decía Carlos, @el_noticiero Televen, y por supuesto a todas esas personas que están ahí en nuestra señal abierta. Bueno, por supuesto el llamado a la precaución en las vías porque están húmedas acá en Ciudad Capital. Nos vamos de inmediato a hacer la revisión de la prensa nacional, regional e internacional, así que ruede coletilla, señor director. Por favor. Iniciamos este recorrido informativo la mañana de hoy compartiendo con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos reseñan como principal titular el siguiente: se hizo justicia con la llegada de Maykelis Espinosa. Tienen allí las gráficas de esta noticia que se generó el día de ayer y dice el sumario que Maduro aspira a que la devolución de la niña de 2 años sea la antesala para liberar a todos los criollos retenidos en El Salvador. También es el titular de esta portada el siguiente: la Iglesia solo espera fecha para las 2 canonizaciones. Se refieren, por supuesto, a las canonizaciones de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Dice el catolicismo venezolano prepara una serie de eventos por sus primeros santos. Más abajo, La Vega recibe 500 tanques de agua. Bueno, señora Peroso, ahora vamos a revisar la portada del Correo del Orinoco, que precisamente también abre con información referida a este retorno de la niña Maykelis acá al país, y su titular principal dice lo siguiente: presidente Maduro al ver a Maykelis, y lo citan literalmente, hoy día sentimos que todo vale la pena. ¿Qué dice el sumario? También se lo contamos. El vuelo de ayer de vuelta a la patria fue bien especial. Trajo a 226 compatriotas desde Texas, Estados Unidos, y entre ellos la niña Maykelis Espinosa. Entre otros titulares que destacan acá en esta portada, también información referente a la capital. Marchan hoy en Caracas por el Día de la Familia. Y más abajo, en materia económica, titulan: el CENIAC activa la sala de operaciones tributarias.
Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Meridiano. Saben, es especialista en la materia deportiva. Tienen una gran fotografía que la acompañan del siguiente titular: Eugenio histórico. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Reseña: Bolibomba la bota por segunda fecha al hilo para sumar 13 cuadrangulares en la temporada. En su jonrón 289 de por vida en la MLB, supera a Bob Abreu y se coloca en el cuarto puesto de los venezolanos con más vuelas cercas. Al lado de esta fotografía tienen otra más pequeña, dice: Luzardo llega a 4 triunfos. El zurdo trabaja 7 innings completo, dice entre paréntesis igual a su máximo de la zafra. Permite una carrera con 5 hits y poncha a 8 rivales. De esta forma alarga el invicto en 2025. Bueno, y de esta manera tenemos que hacer nuestra primera pausa acá en la emisión matutina del noticiero. Es así, sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Quédense con nosotros. Bueno, momento de revisar los titulares de la prensa regional y precisamente vamos a comenzar revisando qué hay en el portal web del diario El Tiempo y dicen lo siguiente: vecinos del barrio Cruz Roja denuncian robos constantes. Y en el sumario: con miedo viven los vecinos del barrio Cruz Roja de la parroquia Altagracia de Cumaná, motivado a que desde hace unas semanas sujetos se meten a las casas en la madrugada. Desayuno informativo circula en el estado Bolívar, que trae en su portada digital, pues se lo vamos a contar de inmediato. Dice: hombre muere electrocutado, tienen allí la gráfica. Se reseña en la nota que una lamentable tragedia enlutó la mañana de este miércoles a los residentes de calle Táchira de los Sabanales, parroquia de la Costa, cuando un hombre perdió la vida de manera instantánea tras recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con un cable de alta tensión. Al sitio llegaron funcionarios del 6CPC. También se reseña acá temporada de ciclones. Además, llegaron nuevos connacionales al país. Tienen allí la fotografía. Bueno, titulares similares tiene el diario Un Nuevo Día de Falcón, y es que precisamente reseña en su titular principal: 226 venezolanos fueron repatriados. A un lado nos da información deportiva y dice: de regreso al estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. saltó otro obstáculo y una barda en las praderas, en lo que fue su primer encuentro en casi un año completo. Y precisamente con referente a la situación del tiempo, dice: en alerta, un monitoreo y seguimiento detallado mantiene el INAMED en alerta ante el inicio en los próximos días de la temporada de ciclones. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Jonathan, ¿tienes la hora por allí? Por supuesto que sí, 6:30 de la mañana, señora Peroso. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. Enseguida estaremos de vuelta. Bueno, comenzamos el recorrido por la prensa internacional en Argentina, que reseña información de sucesos, específicamente el diario La Capital, y en su titular principal: investigan una muerte en la ciudad por fentanilo contaminado. Bien, vamos ahora a reseñarles qué trae el vocero de Puerto Rico en su portada digital. Ellos destacan el principal titular al tema economía. El titular señala 13.1 mil millones. Reseña el sumario de esta nota que la gobernadora y la Junta de Control Fiscal presentan presupuesto para el año fiscal 2025-2026, que representa un incremento de 1.5% en comparación con el vigente. Bueno, señora Peroso, ahora nos vamos hasta Guatemala con el diario La Prensa Libre, que en su titular dice lo siguiente: TSE propone dividir en dos las elecciones. Presidenta sugiere efectuar primero las municipales y 6 meses después las generales. Bien,
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Revisemos este pronóstico en detalle. Maracay tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 33. ¿Qué hay de Maturín? Estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 36. Valera tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 27. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Jonathan Cárdenas y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, en esta revisión de redes sociales tenemos un primer saludo internacional. Señora Peroso dice buenos días. Saludos desde España, siempre en sintonía de Televen, pero a la distancia, la maravilla que permite pues tanto el stream como el live de Instagram. Y continuamos. Hola, feliz cumpleaños para Milagros Bolívar en Maracay, Estado Aragua. 1.000.000 de bendiciones para ti, Milagros, y que la pases excelente en tu día. Leemos un tercer mensaje. Buenos días desde aquí de Puerto La Cruz. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Acá en Caracas con bastante frío, señora Peroso. Bueno, agradecemos todos esos mensajes. Hoy tuvimos sintonía a través del streaming en España y de España nos vinimos acá a Venezuela. Sí, señor. Con todos esos mensajes que siempre nos hacen llegar. Esa es la maravilla que permite la tecnología, que estemos muy, muy cerquita, ustedes y nosotros. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, siempre sumamos informaciones, ¿no? En la primera parte presentamos un buen compendio de noticias. Bueno, vamos a agregar otras, son trabajos que realiza pues el equipo de periodistas del noticiero de Televen, que se complementa con notas internacionales y también unas cuantas más, sobre todo del espectáculo. Bueno, vamos a iniciar con un tema de valores familiares. ¿Por qué la familia se considera pues la base de la sociedad? ¿Cuáles son los valores que se deben inculcar dentro del núcleo familiar? Vanessa Urbano nos responderá más adelante. Seguimos, información de la Arquidiócesis de Caracas. La Iglesia Católica Venezolana adelanta los preparativos para celebrar la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, cuando lo anuncie formalmente el Vaticano. Por ello lanzó la campaña Santos para Todos. Nos vamos al estado Bolívar. Bueno, el colapso del sistema de recolección de aguas residuales afecta al menos a 370 familias del sector Bellavista Arriba en San Félix, en esa entidad. Notas internacionales, destacamos esta por lo pronto. Muertes por sobredosis en los Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en 5 años. En el espacio de la entrevista mantenemos pues el seguimiento a lo que es la campaña electoral. Conversaremos con Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional por la lista de Caracas, abanderado del Gran Polo Patriótico. También estaremos con Mayerlin Oquino, candidata al Parlamento por Alianza Lápiz, también por lista de Caracas. Y cerramos, como siempre, con el segmento de lo actual. John Wick 5 no será una continuación de la historia que comenzó Keanu Reeves hace 11 años. Bueno, la invitación para que permanezcan allí con nosotros, siempre la pausa de costumbre a esta hora, y al regreso Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones, los detalles y lo que siempre agregamos en el recorrido de esta primera emisión. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿cómo amaneces? Bien, muy bien. Muy contenta. Qué bueno. Un poquito de lluvia, pero bien. Sí, es un poco de lluvia, sí, señor. Bueno, feliz día para todo el equipo, para ustedes, nuestros fieles televidentes. Gracias por la compañía cada mañana. Y para mi compañerito Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, compañerita Crumila. Muy bien, un gusto saludarte. Un gusto también saludarte a ti, Carlos, Gaudi y Jonathan. También un placer acompañarles en esta jornada informativa. Y por supuesto, señores televidentes, muy buenos días. El Día Internacional de las Familias se celebra cada 15 de mayo. Es una ocasión propicia para promover la conciencia social y procurar un mayor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad, la familia. Por siempre, la familia, el núcleo de la sociedad.
principal núcleo de la sociedad. Así es, Adrián. Bueno, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Panamá cerró la principal estación temporal de recepción migratoria ubicada en la salida de la selva del Darién. Esto y más al regreso. Continuamos. Este miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, arribaron al país 226 migrantes venezolanos en el vuelo número 22 del Plan Vuelta a la Patria. Entre ellos se encuentra un sujeto con alerta roja de Interpol. Ami Torres nos tiene el reporte. La información la dio a conocer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien detalló que en este vuelo procedente de los Estados Unidos llegaron 7 niños, 37 mujeres y un ciudadano con alerta roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal. Hasta ahora llevamos 4.157 compatriotas que han regresado a su patria con el Plan Vuelta a la Patria, un esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, por traer a los venezolanos y las venezolanas de donde estén. Eso incluye algunos vuelos de México y otros lugares. Estamos preparando vuelos a otros países que ya tenemos lista de pasajeros y los países tienen acuerdos aeronáuticos con nosotros, pues. Asimismo, se pidió a la Administración de los Estados Unidos y de El Salvador la inmediata liberación de los más de 250 venezolanos que permanecen secuestrados en el SECOT, catalogado por Cabello como campo de concentración. Seguimos nosotros insistiendo ante el mundo, ya esto es un tema ante el mundo, del secuestro de un grupo de venezolanos que están en El Salvador en un campo de concentración, secuestrados por el gobierno norteamericano y por el gobierno de El Salvador. En este caso, el gobierno fascista de El Salvador los tiene encerrados en un campo de concentración donde violan constantemente los derechos humanos de los venezolanos sin haber cometido ni un solo delito en territorio salvadoreño. Cabello reiteró la fiesta que se vive en Venezuela por el regreso de la pequeña Maykelis Espinosa, mientras que insistió además en el retorno al país del padre de la niña, así como de todos los niños que permanecen en hogares sustitutos sin sus familiares en Estados Unidos. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció a la administración del gobierno estadounidense por el retorno al país de la niña Maykelis Espinosa, que fue separada de sus padres durante el proceso de deportación desde Estados Unidos. Agradecer a tantas gestiones. Tengo que agradecer en justicia al embajador Rich Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, por sus gestiones, y con el embajador Rich Grenell agradecer al presidente Donald Trump también, quien se encuentra por allá, por los países árabes, que se haya consumado este acto de justicia humano, profundamente humano. Entre tanto, la primera dama Cilia Flores aseguró que el regreso de la menor de edad se logró también gracias a la solidaridad y unión de todos los venezolanos. Se convirtió en un consenso nacional la liberación de Maykelis. Todos y todas, mujeres y hombres, estuvieron siempre sensibilizados y con la voz firme, la voz en alto, pidiendo la liberación de Maykelis. El jefe de Estado destacó que espera que el gobierno nacional pueda rescatar también al padre de Maykelis Espinosa, así como los 253 venezolanos que se encuentran detenidos en El Salvador. Cambiamos de tema. Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, aseguró que ha habido un incremento del consumo de productos en comparación al año pasado. Hay crecimiento. Entonces, nuestro sector, por ejemplo, ha venido creciendo a tasas de 7, 8, 9% contra el año pasado. Nuestra estimación era que el PIB iba a crecer entre 3 a 4%, después ajustamos nuestra estimación
a 2.5%. Este momento pensamos que el crecimiento va a ser ligero, probablemente por debajo de 2, pero va a seguir habiendo crecimiento en el país, sobre todo porque en Venezuela sigue habiendo oportunidades para emprendedores, para inversionistas, para personas que quieran venir a hacer vida en un país, bueno, que en nuestra humilde opinión es el mejor país del mundo. Atencio destacó que luego de sostener un encuentro con el Ejecutivo Nacional y con productores nacionales, se acordó la regulación de algunos productos como huevos, pollo, carne, aceite, entre otros. Indicó que este tipo de reuniones se mantendrán a fin de estabilizar el mercado. Vamos a hacer una reunión de trabajo como esta que estamos haciendo aquí con los aliados comerciales, que son los proveedores, nosotros y actores del sector financiero y probablemente del Ejecutivo, para llegar a acuerdos que permitan que todos podamos tener un crecimiento sostenible y estar bien, entendiendo además que la economía del país cambió, que la economía del mundo es distinta y que la única manera en la que todos podamos tener éxito es si a todos nos va bien. Y sobre todo si hacemos alianzas. El presidente de ANSA anunció que el próximo 4 de junio se realizará en Caracas el primer Congreso Mundial de Retailers, capítulo Venezuela, que contará con conferencistas de España, México, Perú, Colombia y República Dominicana. El candidato a la presidencia de Concecomercio, José Gregorio Rodríguez, avaló la decisión del Ejecutivo Nacional de exonerar el pago del impuesto sobre la renta a las inversiones que se realicen en títulos, valores u otros instrumentos similares. Señaló que esta medida favorece al empresariado nacional al abrir nuevas oportunidades crediticias. Para diversificar esas fuentes, quienes tienen capitales o quienes pueden ofrecer papeles también ante el mercado de valores, necesitan ver eso con un estímulo importante. Entonces ya tienes dos estímulos importantes. Tienes la exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras y ahora se incorpora también el beneficio de la exoneración, ¿verdad?, al impuesto sobre la renta. Es decir, los capitales que tú coloques allí no van a ser gravados por estos dos tributos que tienes allí. Entonces, eso es una forma también de buscar que eso se vea atractivo para colocar y hacer posiciones de dinero, para que esas posiciones de dinero o participaciones puedan traducirse también en inversiones en las empresas. Simplificar y actualizar los reglamentos de la armonización fiscal, elevar la calidad de la educación del país para tener personal más capacitados en las empresas y buscar soluciones conjuntas para mejorar los servicios públicos son algunas de las propuestas que ha presentado el candidato José Rodríguez. Para nosotros es fundamental una armonización tributaria en 3 niveles de discusión profunda con un enfoque y visión distinta a la que hoy se tiene, porque eso respondía a un esquema y a un modelo de país que ya no existe, que es ese país que recibía 60, 70, 80 mil millones de dólares anuales. Tenemos una economía distinta, tenemos que tener también un sistema de recaudación y principios y bases imponibles distintas. Por ejemplo, ¿por qué se sigue cobrando a nivel de los municipios sobre los ingresos brutos y no sobre la rentabilidad de las empresas? Eso tenemos que discutirlo también, esos temas allí. Pero además de eso tenemos materias importantes como la simplificación de los trámites. Esta candidatura estará acompañada por Gino Fileri como primer vicepresidente, Guido Vitale como segundo vicepresidente, José Rafael Hernández como tesorero y en la secretaría Gretzi María. Manuel da Silva, Televen. El presidente de Fede Cámaras en Nueva Esparta, Jesús Irauskin, afirma que el diferencial cambiario y la natural condición turística de la isla de Margarita impactan en el índice de inflación local. Irauskin refirió que la condición insular se vive de diversas maneras y sin duda la economía es una de ellas, pues el traslado de los insumos y servicios tienen un peso importante. Para nadie es un secreto pues que los costos aumentan porque todos los productos vienen a través de tierra firme, con unos fletes que no los tienen los otros estados del país, y eso incide de alguna manera pues en el impacto de los precios que podamos tener en Margarita. Por eso es que siempre hacemos el llamado pues a que aquí se tenga que tener un tratamiento especial en cuanto a nuestra condición de isla. El dirigente empresarial también destacó que la situación de los servicios básicos ha sido un condicionante para la economía local, con gastos adicionales. Cada operación económica que se hace aquí también tiene el embate pues de un costo adicional, que es las plantas eléctricas, que es los camiones cisternas a través del agua, y todo esto va a tener un impacto
como bueno lo reflejan estas estadísticas. En efecto, para muchos, la ley de insularidad es una deuda que tienen los diputados que han representado a Nueva Esparta a nivel nacional, porque hasta el momento no se ha logrado un basamento legal que aliente la economía, a excepción del régimen de Puerto Libre, pero que fue perdiendo espacio con el tiempo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. También en Anzoátegui, Fedecámaras asegura que los comerciantes se enfrentan graves dificultades para la reposición de inventarios. El primer vicepresidente de Fedecámaras en Anzoátegui, Remodi Marco Antonio, indicó que los sectores más perjudicados por esta situación son los de ventas de repuestos, ferreterías y automercados. Según el dirigente, las constantes fluctuaciones del bolívar frente al dólar complica la planificación y gestión de inventarios. Cada día, cada comercio va a tener menos inventario, menos mercancía, por supuesto. Y los servicios también encarece todos los días. Vamos a mermar esa misma cantidad de que aumenta el diferencial cambiario oficial, esa misma nos va a mermar en los productos. Si llega a un 30%, bueno, vamos a tener 30% menos en productos en nuestros anaqueles, lamentablemente. El vicepresidente de Fedecámaras hizo un llamado a las autoridades económicas del país para que implementen medidas que ayuden a estabilizar la situación monetaria y brinden un entorno más predecible para el comercio. No hay apalancamiento de la banca que nos pueda dar crédito, o sea, están dando muy poquitos créditos. El Ejecutivo Nacional debería de ampliarle ese encaje legal para promover pues de que se abra más la brecha para dar financiamiento. Di Marco Antonio además dijo que esta situación ha llevado a algunos comerciantes a bajar sus santamarías de manera indefinida. Desde la zona sur del estado, Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Representantes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y transportistas del país acordaron establecer estrategias para optimizar el servicio que prestan a la población. Durante una reunión, ambas partes evaluaron propuestas en materia de vialidad y seguridad en aras de optimizar las rutas operativas y garantizar un mejor traslado de todos los usuarios. El gremio educativo de Carúpano, Estado Sucre, solicita al Ejecutivo Nacional mejoras salariales. 3 años sin tocar el salario mínimo. Por favor, atiendan los requerimientos de los trabajadores. Estamos pasando necesidad. No es posible que un salario mínimo se mantenga y las pensiones en 130 bolívares. Eso no alcanza ni siquiera para uno mantenerse medio día. Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores del municipio Bermúdez, señaló que la situación salarial ha sido perjudicial en las atenciones médicas. No tenemos cómo hacerle frente a lo que es la salud, a lo que es la alimentación. Hemos perdido muchas conquistas, entre ellas el HCM y el seguro funerario tan importante, cirugía y maternidad para aquellas madres jóvenes, eso no existe en estos momentos. Bellorín manifestó su preocupación por el bajo monto que percibirán en los próximos meses por concepto de bonos vacacionales y de aguinaldos. Agregó que no detendrán su lucha hasta lograr la tercera convención colectiva de trabajadores del Ministerio de Educación. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Al menos 370 familias del sector Bellavista Arriba, en San Félix, en el estado Bolívar, están afectadas por el colapso del sistema de recolección de aguas residuales. Bueno, esta situación acá ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Donde se empoza el agua cada vez que llueve, a veces son los botaderos de agua de las mismas aguas blancas, ¿verdad? Que se acumulan y bueno, esto ha producido una proliferación de zancudos y también de malos olores. Eso está tapado. Vinieron unos camiones, pero hoy nos dimos cuenta que eso se desbordó hoy otra vez, nuevamente pues. Frente a la urgencia, vecinos de la calle Guayguagoto, una de las más perjudicadas, se organizaron y llevaron a cabo labores de limpieza en varias de las alcantarillas. Sin embargo, aseguran que esto no es suficiente. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos regresamos con más información.
A lo largo de la historia, la familia es considerada la base de la sociedad, donde se transmiten valores, tradiciones y conocimientos. La frase "la familia lo es todo" es un lema que engloba la esencia que existe en cada hogar y que es transmitido a sus miembros. Es el lugar donde se cultiva el amor, solidaridad y se educa a una sociedad, un refugio en las dificultades y un apoyo ante la vida. Aunque en la práctica existen múltiples formas de organización familiar, los valores siempre deben estar presentes. En las familias es donde se aprenden esos valores de comportamiento, esas normas de conducta que ayudan a la sociabilidad y a la convivencia pacífica. Ese es el papel fundamental que debe jugar la familia, sobre todo en sociedades con tantos problemas de tejido social como el nuestro. En Venezuela, la familia está resguardada por la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que garantizan el derecho a formar una familia, la protección de los hijos y la igualdad entre los miembros de la familia. Para el sociólogo Tulio Ramírez, la modernidad no puede estar por encima de las responsabilidades de quienes decidan formar una familia. El que asume crear una familia tiene una responsabilidad sobre los hijos y sobre el resto del núcleo familiar, bien como proveedor, bien como protector, de tal manera que en el seno de la familia existen esas responsabilidades que no son delegables y no se pueden eludir. A pesar de la diversidad de las familias y las diferentes culturas y crianzas, todos al final convergen bajo un mismo propósito. Esas fueron las bases de mi generación: disciplina, trabajo, honestidad, esfuerzo. No sé si siguen siendo los mismos, pero por ahí van. Se teje una red de relaciones afectivas, pero también materiales, que atajan a las personas en los momentos más difíciles. Por ejemplo, a los niños, por ejemplo, a los adolescentes cuando necesitan una figura materna y paterna, que no tienen que ser solamente mamá y papá, tíos, abuelos. Cada quien tiene un papel allí, ¿ves? Si yo, papá o mamá, no hago lo que tengo que hacer, entonces yo no le estoy transmitiendo ese valor. Uno enseña con el ejemplo. El Día Internacional de las Familias se celebra cada 15 de mayo desde 1994, tras ser proclamado por una Asamblea General de las Naciones Unidas un año antes. ¿Qué busca esta fecha? Crear conciencia sobre la importancia del núcleo familiar en el desarrollo social, emocional y educativo de los niños, jóvenes y adultos. Vanessa Urbano, Televen. Continuamos con más información. Mientras esperamos la fecha oficial para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, la Iglesia Católica Venezolana adelanta los preparativos para la celebración y lanza la campaña Santos para Todos. A más de 2 meses del anuncio de canonización del doctor José Gregorio Hernández y a poco más de un mes del anuncio de canonización de la madre Carmen Rendiles, se mantiene la expectativa del acto oficial que los elevará a los altares como santos de la Iglesia Católica Universal. Aún está pendiente la reunión del nuevo pontífice con el Colegio Cardenalicio para reprogramar beatificaciones y canonizaciones. Esperar el inicio público del ministerio del Papa León, pues que será el próximo domingo, y la comisión pues está trabajando también en los contactos pertinentes en Roma para a la brevedad posible pues ya conocer cuándo será el consistorio y cuándo sería la canonización como tal. La previsión anterior era que sobre la fecha de octubre podría darse estos acontecimientos, ahora hay que esperar. La expectativa es que ambos beatos sean canonizados en la misma jornada. Mientras llega el día, se ha designado una comisión central que se está ocupando de los actos de celebración en el país y este miércoles ha lanzado la campaña Santos para Todos. La idea, difundir la vida y obra del médico de los pobres y madre Carmen Rendiles. Es una propuesta que la Iglesia hace, a diferencia de los beatos que tienen un culto local en la diócesis, en el país, son santos para todos. Entonces, en este sentido, el lema es bien importante. Nos llama, como se han dicho las 3 palabras, a seguir su ejemplo, nos llama a renovar la esperanza y a promover un gran encuentro por la Venezuela que queremos. Entonces la campaña, sin duda, queremos conocer su biografía, pero no quedarnos en la historia, pero al mismo tiempo queremos ver cómo su vida
puede ayudarnos en la Venezuela de hoy. Van a haber muchas iniciativas de índole cultural para difundir y dar a conocer estos valores, esta imagen que representa a nuestros santos. Tenemos ya los afiches oficiales. En primer lugar, una imagen que lo resalta a ellos dos. Estos afiches se van a reproducir y van a estar disponibles a nivel nacional en las distintas iglesias, colegios, parroquias, y por supuesto vamos a tener un afiche particular para cada uno de ellos. Estos afiches tienen unos sellos que son unos sellos de autenticidad que ya están registrados. Todas las iniciativas oficiales que vengan de parte de la Arquidiócesis de Caracas, de la Iglesia Católica, van a tener estos sellos. Quienes deseen sumar propuestas para la celebración de la canonización de los primeros santos venezolanos podrán enviarlas al correo oficinadeprensa@arquidiócesis de Caracas. Será a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas donde se dé mayor información del resto de las actividades que se estén coordinando de cara a la celebración de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Mardoley Prim, Televen. Bien, continuamos con más información en la frontera colombo-venezolana. El candidato a la gobernación del estado Táchira por el partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, aseguró que con la creación de una criptomoneda binacional y la eliminación de controles fronterizos se activará el comercio, el intercambio entre ambas naciones. El candidato a la gobernación, Daniel Ceballos, estuvo en la zona fronteriza, caminando por el puente internacional Francisco de Paula Santander, donde manifestó la necesidad que tiene la zona de fortalecerse. Aseguró que crear una criptomoneda binacional llamada Bolívar Libertador sería un gran paso para lograrlo. Va a permitir un intercambio libre entre colombianos y venezolanos. Va a tener toda la seguridad, toda la tecnología, todas las garantías para que esa moneda estable, fuerte, pueda dar equilibrio. Ceballos reiteró que es necesario un intercambio libre entre Colombia y Venezuela, retirando los controles fronterizos que perjudican el libre comercio. Lo que tenemos para poder llegar a 20.000 millones de dólares en esta frontera, tiene que haber libertad económica. Tienen que levantarse esas aduanas y moverse del lugar. Tienen que levantarse esas alcabalas y moverse del lugar. El candidato del movimiento Arepa llamó a los venezolanos que están en Colombia a que se movilicen y participen este 25 de mayo. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Televen. En Anzoátegui, candidatos a diputados de Arepa Digital declinan a favor de los aspirantes de la Alianza Democrática. De una forma bien consciente y sobre todo entendiendo el compromiso democrático que tenemos con nuestro país y con nuestro estado Anzoátegui, el señor Pedro Febres y el señor Henry Villajuel hemos tomado la digna decisión de separarnos y de declinar nuestra candidatura a la diputación por el circuito número 1 a la Asamblea Nacional de nuestro estado Anzoátegui. Nosotros estamos acá incorporándonos de la forma más activa a este comando de campaña. Vamos a hacer llegar a los compañeros de la fórmula de la Alianza Democrática todo lo que ha sido nuestra propuesta. Los candidatos agradecieron el respaldo, entre ellos Juan Pérez, quien aspira a un curul en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y asegura seguirán sumando nuevas voluntades. Nuestro comando de campaña, nuevas caras, nuevos rostros, nuevas ideas. Sí, seguimos sumando voluntades por el cambio. Venimos haciendo un trabajo, ellos venían haciendo un trabajo en conjunto a las comunidades, se enamoraron de nuestra forma de trabajar, de nuestro liderazgo y sobre todo de nuestra unión. Y les invitamos a todos, esto es parte de lo que va a pasar el 25 de mayo, se van a seguir sumando voluntades. Pérez destacó que a diario trabajan en las calles para vencer al principal contrincante, que a su criterio es la abstención. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen.
Hasta ahora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Argentina anuncia nuevos requisitos para inmigrantes. Comenzamos la actualidad internacional en Panamá, donde el gobierno cerró su principal estación temporal de recepción migratoria, el centro de Lajas Blancas, ubicado en la salida de la selva del Darién. La medida se produce ante la drástica caída del flujo de migrantes que cruzan este peligroso sector. El presidente José Raúl Mulino afirmó que solo 73 personas atravesaron la selva del Darién el pasado mes de abril, representando una caída del 99,7% respecto a los más de 29.000 migrantes registrados en el mismo mes del año pasado. Vamos un poco más al sur en nuestro continente. Argentina comenzará a aplicar nuevos requisitos a los inmigrantes. Entre las nuevas medidas se encuentra la obligatoriedad de poseer un seguro de salud para poder ingresar al país. Las autoridades han advertido que serán más severos con los trámites para obtener la residencia y la ciudadanía y harán más expedita la expulsión de extranjeros que cometan delitos. Y ahora al norte, en 2024, las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en 5 años. Se estima que 80.391 personas murieron por sobredosis de droga en 2024, una caída del 27% con respecto a las 110.035 muertes registradas el año anterior, y además el nivel más bajo desde 2019. Así lo afirmaron las autoridades sanitarias norteamericanas en un comunicado. Más de 1 millón de estadounidenses han muerto por sobredosis en las 2 últimas décadas. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Euronews, que titula «Rusia y Ucrania llegan a Estambul para negociar un alto al fuego, pero sin Putin». Ucrania declaró en esta ocasión que estaba dispuesta únicamente a discutir cómo implementar un alto al fuego incondicional de 30 días. Ahora pasamos al portal web de Infobae, que señala lo siguiente. Donald Trump aseguró que el acuerdo nuclear con Irán está cerca, parece haber aceptado los términos. El presidente de Estados Unidos dijo que quiere que el país persa prospere, pero que no puede aspirar a tener un arma nuclear. Momento de pánico, sin duda alguna. Una mujer sufrió un gran susto al encontrarse con una rana dentro de su auto mientras conducía por una autopista. El video muestra cómo la rana se fue acercando hasta la puerta del conductor e instantes después saltó hacia ella en medio de los gritos, provocando que la mujer tuviera que detener el auto. Yo no sé cómo hubiera reaccionado, la verdad. Una ranita. Ranita, ay, una ranita pequeña. Es un bicho horrible. No. Bueno, gracias, Cruzmila. Vamos ahora con los deportes con nuestro compañero Anthony Avellás. Buenos días, Anthony. Gracias muchachos, buenos días y feliz jueves para todos. Bienvenidos a los deportes como siempre aquí en su noticiero Televen. Estamos en la recta final de las principales ligas, torneos en Europa y en Italia. Ayer conocimos un nuevo campeón de una Copa Doméstica. El Bologna es campeón entonces de la Copa Italia tras vencer 1-0 al Milan ayer miércoles. Seguimos en Europa hablando de balompié, pero nos trasladamos a España porque la liga está a punto de definirse. El Real Madrid venció al Mallorca 2-1 y aplaza el título liguero del Barcelona. Ahora sí, cerramos el capítulo del fútbol y nos vamos a las grandes ligas para repasar la actuación de los venezolanos. El criollo Jesús Luzardo se montó en la lomita este miércoles para enfrentarse a los Cardenales de San Luis en el primer juego de una doble cartelera y veamos entonces cómo le fue al lanzador zurdo. Gracias siempre a los amigos del Extrabase por el contenido audiovisual. Por cierto, aquí está la actuación del zurdo de ascendencia peruana con los Phillies de Filadelfia. Jesús Luzardo lanzó por espacios de 7 entradas completas, recibió apenas 5 hits, 1 carrera limpia, 2 boletos y 6 ponches. Así que muy buenas las actuaciones hasta ahora de Jesús Luzardo en la temporada, que tiene récord de 4 ganados y 0 perdidos, una efectividad de apenas 2.0 exactamente la efectividad de Jesús Luzardo, y tiene un whip bajo también
de 1.19. En otras noticias de venezolanos en la Gran Carpa, ayer conectaron cuadrangular Michael García, el quinto del año para él, y Lenín Sosa, el tercero de la temporada en su cuenta. Ambos lo hicieron con los Reales de Kansas City, que terminaron perdiendo 4-3 ante los Astros de Houston de José Altuve. Otro que se fue para la calle fue Eugenio Suárez, quien alcanzó los 289 cuadrangulares de por vida y se convierte en el cuarto venezolano con más vuelas cercas en la historia de las Grandes Ligas, luego de dejar atrás con ese batazo de ayer nada más y nada menos que a Bob Abreu. Cerramos nuestro espacio por el día de hoy hablándoles, comentándoles de los playoffs de la NBA. Los Minnesota Timberwolves superaron 121-110 a los Golden State Warriors y avanzaron a la final de la Conferencia Oeste. Se acabó la historia entonces para el equipo de Steve Kerr, que resintió en demasía en este juego la baja por lesión de Stephen Curry. Los Timberwolves lograron un récord de franquicia de 32 asistencias colectivas en un mismo juego, superando las 32 que habían logrado en 2022 ante los Grizzlies. Anthony Edwards catapultó a Minnesota a la victoria con 22 puntos, 3 bloqueos y 12 asistencias, empatando además su marca personal en playoffs. Julius Randle fue otro muy destacado para Minnesota con 29 puntos y un impresionante 72% de efectividad en los tiros de campo. Ahora los Minnesota Timberwolves, asentados ya en la final de la Conferencia Oeste, como les contábamos, esperan por su rival, que saldrá de la llave entre el Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets. El Thunder lidera 3-2 esta llave y tiene su sexto y posible definitivo juego esta noche, así que ya mañana podríamos contarles acerca de una final de la Conferencia Oeste definida. Veremos si es así entre los Minnesota Timberwolves, como les hemos dicho, y Oklahoma o los Denver Nuggets. En el otro juego de playoffs de la jornada de ayer, los Boston Celtics, a pesar del shock de haber perdido a su principal estrella, Jason Tatum, por una grave lesión en el tendón de Aquiles, vencieron 127-102 a los New York Knicks y evitaron ser eliminados por ahora. Así que esta serie está 3-2 a favor de los neoyorquinos. En este juego, el mejor de los Celtics fue el escolta Derrick White, quien anotó 34 puntos, incluyendo 7 de 13 desde el perímetro para una efectividad por encima del 50%. Ahora sí, nos vamos en los deportes. Como siempre, la invitación es para que mañana estén muy atentos y cerramos la semana con todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Que tengan feliz jueves. Gracias, Anthony, por esa impecable información deportiva. Gracias, muchachos, a ustedes. Chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitados en la entrevista a Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 de Caracas, abanderado del Gran Polo Patriótico, y también conversará con Mayerlin Ochino, candidata al Parlamento por Alianza por el Lápiz. Bien, seguimos en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. Hoy vamos a compartir con Nicolás Maduro Guerra. Él es diputado a la Asamblea Nacional, pero aspira a la reelección por toda Caracas, ¿no? Sí. Nicolás va en la lista de Caracas, que son 5 circuitos y 22 parroquias, me señalabas. Y en este sentido, pues, bueno, hay competencia, ¿no? Evidentemente. Hay un sector también que compite contigo, un sector opositor, pero en todo caso... ¿qué estimas, qué percibes, qué sientes de lo que ha desarrolladose hasta ahora como campaña electoral? Y bienvenido, por supuesto. Buenos días a todo el pueblo que sintoniza Televen. He estado recorriendo calles, barrios, edificios y he entrado a muchas casas y me he encontrado con Televen sintonizado en esas casas. Qué bueno. Así que le mando un gran saludo a todo ese pueblo que nos ve a través de las pantallas de Televen. Mira, hemos empezado una campaña de menos a más, una campaña de casa por casa, calle por calle, de abrazos y de escuchar. El contacto directo es muy importante, sobre todo porque, como conversábamos antes de iniciar este intercambio, estas elecciones, históricamente hablando de poder legislativo, gobernadores, no tienen ese mismo empuje, ese mismo entusiasmo que ocurre por lo general. Somos un país muy presidencialista, entonces la gente se centra, pero es importante en ese sentido lo que tú estás diciendo, contacto directo con la gente. Sí, hemos venido explicando quiénes somos y qué vamos a hacer en la Asamblea Nacional. Hemos empezado a recoger propuestas de la gente, escuchar.
y explicar el papel de un diputado. Un diputado hace leyes, un diputado hace códigos, reglamenta leyes, hace acuerdos legislativos y es un enlace popular, un enlace autorizado para el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. Él lleva los problemas, él aprueba, nosotros como diputados aprobamos el presupuesto de la nación, las partidas presupuestarias, revisamos cada detalle de ese presupuesto, tenemos desde el octubre hasta diciembre para revisar el presupuesto nacional. Entonces, explicándole eso a la gente dice, wow, que el trabajo de un diputado es muy importante y empezamos ahí a enganchar y nuestro pueblo está muy politizado. Como dices tú, una elección presidencial es el gran evento electoral del país, pero una elección de la Asamblea Nacional y ahora gobernadores y consejos legislativos también esperamos que sea un evento de gran participación. Fíjate, te comento esto porque en el sentir colectivo, si hacemos un poco de retrospectiva sobre este tipo de elecciones, la gente siente que les visitan ocasionalmente, cuando hay una promoción electoral, pero que luego los diputados o tal vez cuando llega el momento de los alcaldes o los gobernadores se olvidan de ellos, entonces viene esa queja amarga que se expresa en forma pública, ¿no? Claro, mira. Es decir, el compromiso y la responsabilidad sería no desvincularse de la gente a la que se le visita y a la que se le realizan propuestas y recoger también las propuestas de la gente, ¿no? Mira, yo he hecho en campaña en este momento, he recorrido toda Caracas. Yo fui electo hace 5 años por La Guaira. Y no voy a hablar yo por La Guaira. Pueden abrir los micrófonos en La Guaira del trabajo que hicimos. ¿Complacer a todo el mundo? Es casi imposible. Pero creo que hicimos un gran trabajo en el aspecto económico, en el aspecto de la zona económica especial. Nos comprometimos con algunas obras y las hicimos. Entonces, ahora estoy en Caracas, he ido a muchas comunidades, a muchos sectores, Antímano, Macarao, El Valle, Katia ha ido 1000 veces, etcétera. Y no me han hecho ese reclamo. No me han dicho, muchos reclamos sobre servicios públicos. Sí, claro, el tema de los servicios es un gran tema. El tema del ingreso, el tema de proteger el ahorro, que es una de las propuestas que llevamos, por ejemplo. Eso sí, y lo estamos atendiendo. Pero de falta de atención, no, por eso nosotros tenemos moral para entrar a cualquier lado, porque tenemos estructura que ha venido atendiendo políticamente todo el país. Sí, es importante porque... te insisto, a la gente hay que explicarle cuál es el papel de un diputado, cuál es el compromiso y la responsabilidad que tiene ese diputado, cualquiera que fuese con un colectivo, ¿no? Allí, diría yo, ha faltado promover un poco más, que no es solo responsabilidad de los partidos, también del ente rector, es el que tiene, de alguna manera, desarrollar campañas institucionales en ese aspecto, para decir, mira, elegir diputados al Poder Legislativo es esto importante por esto y por aquello, ¿no? Sí, correcto. Bueno, estamos en eso. Pues como diputado yo siempre lo he hecho, siempre lo hemos hecho, siempre falta más. Hay dos cosas que no se acaban nunca, los problemas y las deudas. Porque cuando falleces igual los heredas. Pero nosotros estamos buscando soluciones, buscando cómo resolver el problema. ¿Qué pasó hace 10 años? Llegó un sector de oposición a la Asamblea Nacional que no se ocupó de los problemas del país, se ocupó de sabotear, de sacar al gobierno, de pedir sanciones. Luego del 2021, después que llegamos a la Asamblea Nacional, empezamos un camino de estabilización macroeconómica, de estabilización social del país, que creo que hemos alcanzado. Yo diría que el balance de la Asamblea Nacional que está saliendo en este momento es satisfactorio. Ahora que nos toca a partir del año que viene, profundizar en la recuperación económica, profundizar en el mejoramiento de los servicios públicos, profundizar y mejorar la economía real del venezolano y producir y trabajar para que el país avance. Fíjate, es muy importante porque esta elección llega en un momento donde hay dificultades y contratiempos económicos. En ciernes se mueve otra vez la sombra de las sanciones y también la economía comienza de alguna forma a recibir los impactos. La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad tremenda, no solamente las decisiones las toma el Poder Ejecutivo o el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, sino la Asamblea tiene también que tomar algunas otras iniciativas para poder de alguna manera, digamos, colocar obstáculos a esas dificultades económicas que se plantean. Sí, fíjate que lo hemos hecho. Hay una emergencia económica, por cierto, en este momento, una ley aprobada. Lo hemos hecho. No es casualidad que cada vez que vienen elecciones vengan el saboteo a la moneda, el golpe al poder adquisitivo del venezolano. Nosotros hemos preparado una batería de propuestas legislativas para el periodo que viene, que no tenemos que esperar el periodo.
podemos empezar el 26-31, ¿no? Del 5 de enero del 2026 al 4 de enero del 2031. Tenemos 5 años para seguir transformando la economía. Una ley de protección, fomento y garantía del ahorro familiar, por ejemplo. Una ley de protección y fomento a la producción nacional. Una ley de educación productiva y del sistema de formación técnico-profesional para el desarrollo nacional. Un código de familia que proteja a la familia. Un código, la reforma y actualización del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal. Y hay una nueva fuerza que están haciendo en Venezuela, que son las comunas, que es el pueblo organizado en las zonas más humildes. Las comunas en este momento manejan grandes proyectos que la gente vota. Llevamos 4 consultas populares y esos proyectos, el que gana de primer lugar, se le asigna a cada proyecto $10.000 por parte, en bolívares, por parte del gobierno nacional. Y no solo eso, el que queda de segundo lugar de todos los 7 proyectos, el que queda de segundo, lo están financiando las gobernaciones y las alcaldías del chavismo. Entonces, esas comunas y esos consejos comunales van a tener un código del poder popular también para compilar todas esas leyes y que permita seguir desarrollando la estructura en el territorio. Yo voy a reiterar, Nicolás, sobre el tema económico. Hay un compromiso y una responsabilidad ahí muy grande, porque hay 2 variables que tienen que corregirse. Primero, enfrentar la inflación. La depreciación de la moneda hay que detenerla de alguna forma. Tienen que tomarse decisiones en ese sentido. Y eso pasa también de alguna manera no solo por el Banco Central o el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo tiene responsabilidad. Y el tema que tú mencionabas antes del poder adquisitivo. Claro. Una economía no se puede dinamizar si tú no mejoras las condiciones materiales de vida de la gente. Claro, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como Poder Legislativo. En estos días nombramos a los directivos del Banco Central, que hubo un cambio ahí a propuesta del Ejecutivo. Yo creo que el manejo exitoso, mi opinión, que el manejo exitoso de la economía permitió frenar la espiral del diferencial cambiario. Es mi opinión. Porque yo como economista... Hay una brecha, ¿no? Hay una brecha, pero que se yo pensé yo pensé que podría haber sido peor. Ahora, yo creo, nosotros tenemos que proteger el ingreso de la gente, protegerlo. Y eso pasa, y mi bandera ahora es la ley del ahorro, para el ahorro familiar, que la gente pueda ahorrar y tenga el respaldo y que no se le devalúe su ahorro. Pero tienes que mejorar las condiciones de ese poder adquisitivo, ¿no? Para eso son las leyes que vamos a crear, para mejorar la producción nacional. ¿Cómo mejoras tú el ingreso? Creando una economía productiva. La hemos venido creando. Tenemos desde el año 2021, lo decía ayer el presidente, el número no lo tengo, todos los trimestres desde el año 2021 han sido de crecimiento. Acabamos de cerrar el primer trimestre del año con un 9% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía real. Ahora, eso hay que traducirlo en el ingreso real de la gente. Y eso es lo que estamos trabajando. Tenemos un plan. Y el plan pasa por leyes y un parlamento que proteja el ingreso nacional. Fíjate, ahí juega un papel, yo te diría que determinante, la participación de la empresa privada. Si tú no le das aliento, le das de acuerdo estímulo, contigo, 100% de acuerdo contigo. No, la economía va a mantenerse dependiendo fundamentalmente del ingreso petrolero. No, yo complementaría con no solo la empresa privada, que es un pilar de la sociedad. Claro, el Estado es el rector, el que pero dirige no solo las políticas. Eso. Fíjate que cuando tú hablas de la empresa privada, yo hablo también del emprendimiento. Sí, también forma parte del contexto, ¿no? Que ha servido para oxigenar a la gente y buscarle una salida económica. Yo te hablo, por ejemplo, de los proyectos productivos que yo he visto en Caracas, en San Juan, en Catia, de comunidades organizadas, por ejemplo, que están produciendo pollo, están sembrando tomate. En San Juan, en la avenida San Martín, están sembrando tomate. Yo lo vi, cebolla. Para el autoabastecimiento. Y ya estamos aprobando proyectos de crédito para que puedan ir creciendo ese abastecimiento. En Macarao, en estos días tendremos un encuentro con los campesinos de las zonas rurales de Caracas, que existen y que producen alimentos. Poco a poco, no solo la empresa privada, como te digo, que reitero, pilar fundamental de la sociedad venezolana, la empresa privada, sino las nuevas formas económicas que están naciendo en esa búsqueda por dejar el rentismo petrolero y una economía productiva. Yo creo, mi opinión firme, es que hemos logrado
diversificar la economía. Falta, sí falta. Por eso la ley de protección y fomento, impulso a la producción nacional. También, Nicolás, el tema crediticio. Claro, hay una situación Diste en el clavo. Con el encaje legal, los bancos, hay un acopio importante, hay un refugio importante de divisas que pueden, con la autorización del Banco Central de Venezuela, prestarse, ¿no? También para que la empresa, los emprendimientos por una parte, pero también la empresa privada pueda recibir también algo para poder de nuevo retomar la producción venezolana. El ahorro está amarrado al crédito. Yo te hablo del ahorro porque tenemos en mente una ley que impulse el crédito, tanto para las empresas como los particulares, que se ha perdido por todo este problema financiero. ¿Se ha venido recuperando? Yo creo que sí. Creo que después del 2021, casualidad no es, después que la Asamblea Nacional volvió a manos de la revolución, hemos venido estabilizando el país, cosa que no pasó del 15 al 20, donde no es casualidad que en el año 16, 17, 18, 19 haya coincidido la crisis económica con la Asamblea de Oposición. Nosotros hemos venido estabilizando el país y el crédito se ha venido también estabilizando. No es suficiente. Yo creo que desde la Asamblea Nacional, con un acuerdo social, con una articulación política que los diputados tenemos que hacer con el sector bancario, con el sector productivo, con los privados, con los usuarios, con los consumidores, con todas las fuerzas vivas en el país, podemos llegar a un gran consenso para hacer una buena ley de crédito que nos permita, con el ahorro y con el crédito, seguir apalancando la producción del país. Ahora, ¿es posible, Nicolás, hacer eso cuando, y retomo el planteamiento que te hice hace un buen momento atrás, con eso que en ciernes está de sanciones, de mayores advertencias, de mayores amenazas, que de alguna forma, sin duda alguna, va a tener un impacto en la economía venezolana, en su desenvolvimiento? Yo creo que nosotros, y es la opinión de Nicolás Maduro Guerra, nosotros tenemos que prepararnos para vivir con sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos un modelo económico, un modelo social, y yo veo difícil que levanten las sanciones. Ojalá, nosotros queremos tener eso se negocia, ¿no? Claro, nosotros tenemos relaciones extraordinarias con el mundo en general. Tenemos que tener relaciones con los Estados Unidos, que está al frente. Tenemos que tener relaciones con Europa, que está al frente. Pero ellos tienen que respetarnos a nosotros, en lo político, en lo económico, en lo social. Y nosotros tenemos que construir nuestra propia economía sin depender de nadie. Y ese es el planteamiento que yo le hago al pueblo de Venezuela. No esperemos nada de nadie, sino de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo. Tú, madre venezolana que me escucha, abuelo, padre venezolano de familia, joven, lo que hemos logrado estabilizando el país, estabilizándolo, con todos los problemas que puede haber, ha sido esfuerzo en conjunto del gobierno y del pueblo y de ustedes trabajadores. Ahora, juntos, construyamos un gran consenso que nos permita avanzar en nuestro modelo propio de desarrollo sin depender de nadie. Si viene y levantan las sanciones en el nombre de Dios, bueno, sería una gran ayuda. Si no, claro, avancemos en eso. Habría que trabajarlo, ¿no? Y hay muchos factores que tienen presencia en que traten de mantenerse, que no se levanten las sanciones o que se apriete más la tuerca. Mucha gente sí, es gente que vive del odio. Nosotros vivimos del amor. Ahora, la administración de los Estados Unidos tendrá que entender también algunas cosas, ¿no? Y es probable dentro de esos procesos pragmáticos de negociación pueden aparecer cosas en el camino que te toman de sorpresa, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con petróleo. Claro. Habría que ver qué disposición tienen, porque una cosa es el verbo y el discurso, Nicolás, y otra cosa es lo que se mueve tras bastidores, ¿no? Es así. Bueno, soy parte de la mesa de negociación y tú que has estado allí, hemos visto algunas ¿qué piensas? ¿Es posible? ¿No es posible? Siempre es posible. Nosotros tenemos la voluntad. Tenemos la voluntad de hablar, de llegar a grandes acuerdos por el país todo. Nosotros por Venezuela todo. Bueno. Manteniendo nuestros principios, nuestra soberanía. Concluimos. Mensaje final para tus electores. 25 de mayo hay dos caminos. Un camino que te lleva al pasado, al 2015, a la crisis del 16, del 17, del 18. Y un camino que continúa la senda de estabilización y crecimiento que empezamos en el 2021 con una Asamblea Nacional alineada a los intereses del pueblo. Vamos a votar. Si tú no votas, no tienes derecho a opinar. Vamos a votar, vamos a elegir el futuro de Venezuela, que es tu futuro, que es mi futuro, el de mi familia. Y nosotros que estamos aquí dándote la cara, te invitamos a votar por la opción del Gran Polo Patriótico. Bueno, gracias, Nicolás. Renovada la invitación para una próxima oportunidad en el futuro, post 25 de mayo, para conversar de diversos temas.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos conversando con Mayerlin Oquino, secretaria nacional de organización de la Alianza del Lápiz y candidata a la Asamblea Nacional. Bueno, seguimos en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. En este segmento vamos a compartir con Mayerlin Oquino, secretaria nacional de organización de Alianza Lápiz. Tú eres concejal también al municipio Libertador actualmente, pero aspira, Mayerlin, a ser pues diputada a la Asamblea Nacional. Ese cambio del trabajo a nivel de comunidades hacia la Asamblea Nacional, porque y desde luego que bienvenida, Mayerlin. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo. Fíjate, es la primera vez que el lápiz va a la Asamblea Nacional, porque nosotros tenemos la fiel convicción... Tú vas por Caracas, perdona. Voy por Caracas. Tenemos la fiel convicción de que... El lista. Voy por la lista de Caracas y asumo el circuito 2 del municipio Libertador, que es 23 de enero, San Juan, Catedral, Altagracia y Santa Teresa. Okay. Y nosotros tenemos la fiel convicción que la educación es el eje transformador de cualquier sociedad, con nuevos rostros. Y yo, desde mi perspectiva, digo que la Asamblea no es solamente es un curul y estar allí, la Asamblea es la casa de todos, pero además los diputados tenemos que seguir en la calle con la gente, porque es ese trabajo. Debemos legislar para los caraqueños y para sus problemas, pero tenemos que estar en la calle con ellos. Los diputados debemos estar en cada una de nuestras comunidades, no debemos abandonar a los caraqueños. Yo no lo he hecho a lo largo de estos años, llevo más de 14 años en el municipio Libertador, actualmente soy concejal, y estoy de la mano con los problemas de cada uno de ellos en sus espacios y legislando para regular a través de las ordenanzas normas. Y nosotros desde la Asamblea queremos impulsar leyes en materia de educación y salud. ¿Por qué? Porque hoy la salud es una tragedia en el país. Si tú te enfermas, bueno, lamentablemente no por falta de ética profesional, sino por falta de dotación, de infraestructura, de insumos, pues es terrible. No, y la situación del municipio Libertador es siempre muy siempre difícil. Es muy compleja, los hospitales no están dotados de medicinas, tienes que llevar las gasas, no te puedes hacer una radiografía, no te puedes hacer una tomografía, tienes que pagar todo. Queremos un sistema de salud público que funcione para la gente, queremos un sistema de educación que también le dé y le brinde oportunidades a las personas, que tú te puedas formar y dependas de tus capacidades, porque quien depende de sus capacidades tiene discernimiento de pensar y de decidir y de accionar, que no dependas de un gobierno, de ningún gobierno. Te iba a comentar que es importante lo que decías en la introducción, porque llegar a diputado no es desvincularse de ese universo, de ese colectivo que te eligió. ¿Qué es lo que ocurre de costumbre? Que eliges al diputado, va y te visita en los diferentes sectores de parroquias, luego si llega, muchas veces no vuelve a visitar a la gente y por eso hay decepción y desconfianza en muchas oportunidades. Por supuesto, porque nosotros estamos para legislar, pero también para hacer esa contraloría con la gente. Y la mejor manera de tú gobernar es estar de la mano con la gente, escucharlos, porque somos caraqueños. Al igual padecemos de toda la situación del país y la mejor forma es estar en cada comunidad. Si tú te desprendes de eso, pierdes tu esencia de servidor público. Nosotros estamos para servir a las comunidades, por eso es la desconfianza. Y yo hoy le pido al país y a las mujeres venezolanas que no perdamos la esperanza, porque nosotros somos el motor en cada rincón del país de esperanza, somos ese motor que impulsa a la sociedad, pero que además no podemos dejar que elijan por nosotros. Tenemos que ser esa fuente de voz para poder este 25 de mayo ir a las elecciones y poder votar por la opción de la educación, que es lo que transforma el país. Nosotros queremos impulsar leyes que también impulsen a nuestros emprendedores, porque hoy en día los emprendedores son quienes realmente están impulsando de la economía del país, porque tú los ves en cada espacio, en cada comunidad, y al final terminan con unos trámites burocráticos costosísimos y pagando muchísimos impuestos. Te iba a preguntar otra cosa, para no desviarnos del perfil de temas. Estás visitando las comunidades, sí. ¿Qué sientes? ¿Cómo ves el ánimo, el entusiasmo, por lo menos en lo que a ti te corresponde, en las parroquias que visitas y el circuito que te corresponde? Fíjate, yo además de estar en mi circuito he estado en toda Caracas
Y sí, hay un poco de desánimo en la gente, pero la gente tiene esperanza de cambio y de salir adelante. A pesar de la situación país, económica, social y política, pues nosotros hemos generado esa confianza en cada uno. Cuando tú vas a la comunidad y le hablas a la gente con la verdad, la gente lo sabe. Además, el lápiz tiene una gestión en Caracas mucho descontento, que es comprobada. Hay descontento con el gobierno nacional, evidentemente, por las malas políticas públicas en cada uno de los espacios. ¿Por qué? Porque no tienes hospitales ni educación de calidad, porque los emprendedores pasan muchísimo trabajo, porque nuestros jóvenes no consiguen un empleo y prefieren migrar, cuando aquí podemos darle condiciones para que el joven se quede y tenga un futuro, podamos crecer, soñar y juntos construir esa Venezuela de oportunidades para todos. Hay muchísimo descontento con los salarios y las pensiones de nuestros abuelos. El tema del poder adquisitivo, que tiene que ver con lo que señalas, es muy importante. Si eso no se corrige en el tiempo, tú puedes visualizar un panorama nada agradable. Hay una brecha cambiaria importante que está ejerciendo peso inflacionario y eso, por supuesto, tiene un impacto también en lo que es el salario, que es muy bajo, y por eso como de repente tú dices, bueno, con este poder adquisitivo, ¿qué puedo yo adquirir? Claro, es que son sueldos de hambre y de miseria. Cuando llega 15 y último, tú te debates entre, ¿puedo comprar 1 kilo de queso, un cartón de huevos, pago la bolsa del CLAT? ¿Qué hago? ¿Pago el colegio de los chamos? ¿Pago el transporte público? Porque no alcanza. Y por supuesto la gente sale a emprender y a hacer 1000 cosas, hacen torta, barbería, ¿no? Peluquería. Y por eso es que son los emprendedores los que están moviendo la economía y no podemos asfixiarlo. O sea, los salarios nos asfixian a todos, no alcanza. Entonces trabajas tantos años para que nuestros abuelos los veas en la calle. Yo me los encuentro cada rato en la avenida San Martín, en el Guarataro, en los Eucaliptos, en el Valle, en Coche, en San Andrés, en San Antonio. Después de haber trabajado tantos años, ni siquiera tienen una pensión digna. Tú sabes que es importante también, que tiene que ver con los municipios, ¿no? Claro, es un ámbito mucho más local, pero que también está de alguna forma ejerciendo un peso tremendo sobre la empresa privada, son los tributos, muy altos. Hay una discrecionalidad en la aplicación, a pesar de que se aprobó una ley de armonización tributaria en la Asamblea Nacional, hay un desorden en aquello, ¿no? Y los tributos cada día son más altos y eso ejerce peso para que las empresas puedan evolucionar y volver a retomar lo que fue antes, ¿no? La empresa claro, privada evidentemente, venezolana. o sea, tiene que haber una ley que también pueda regular los tributos de esas empresas, pero atraer la inversión extranjera, para que también esas empresas tú les puedas decir que tienen condiciones y puedan generar empleos. Porque hoy en día que encuentras grandes empresas cerradas por toda la burocracia y todo lo que tienes que pagar. O sea, desde el ingreso, de lo que tienes que pagar de IVA. Es más, desde la constitución de una empresa ya es un dolor de cabeza. Son muchísimos trámites y todo lo que tienes que pagar. Y una vez que lo tienes, todas las inscripciones en los entes del Estado, más todo lo que le pagas al CENIAT, más las multas. O sea, asfixias al empresario, asfixias al emprendedor. Y en Venezuela no podemos seguir condenando al que produce, al que trabaja. Tenemos que darle oportunidades de salir adelante. Para concluir, Mayerlin, tu mensaje y por quién deben encaminar su voto los que quieran votar, los que quieran ejercer el sufragio por ti. Mi mensaje es para todos los venezolanos, en especial para las mujeres que, como lo dije, son el motor de esta sociedad y estamos en cada rincón y somos esos líderes sociales transformadores, de votar por la educación, de votar por el lápiz, de votar porque este país pueda mejorar y pueda transitar por ese eje que transforma a cualquier sociedad. Si usted se forma, usted es un ser libre. La educación es lo único que te puede dar libertad. Por eso, este 25 de mayo, tu voto debe ser consciente. Vota por la educación, vota por la transformación del país. Vota por el lápiz. Muy bien, muchas gracias, Mayerlin. Ya habrá oportunidad de conversar más adelante, después que pasa el 25 de este y otros temas. Bueno, nos vamos a la pausa y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Nueva Cinta no es una continuación de la historia que comenzó el actor hace 11 años. El universo de John Wick se reinventa. La quinta entrega abandona su narrativa central y redefine el futuro de la franquicia. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro
acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil, lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @mandimesa. Iniciamos. Durante más de una década, la saga interpretada por Keanu Reeves construyó un universo de reglas estrictas, códigos de honor y venganzas implacables. Sin embargo, la quinta entrega se avecina marcará un punto de quiebre, según el director de las 4 películas anteriores y también de la próxima secuela. John Wick no será una continuación directa del arco narrativo que inició en el 2014. La saga de John Wick terminó. Así lo aseguró el cineasta en declaraciones a Empire, dejando bien claro que la nueva película no retomará el conflicto con la Alta Mesa, el eje central de las últimas entregas. Señores, actor reveló que se llevó un valioso objeto del rodaje de Deadpool y Wolverine. Ryan Reynolds confesó públicamente que se robó un objeto bastante valioso del set de la tercera y hasta ahora la última entrega del irreverente mercenario enmascarado. El famoso actor apareció como invitado en el programa The Light Show, donde se dio unos momentos para hablar de dicho rodaje de la película que protagonizó con Hugh Jackman, quien da vida a Wolverine. Ryan Reynolds reveló que su gran robo se dio cuando salió del rodaje de la cinta, llevándose el mítico traje que usó Wellspool, una variante de Deadpool que apareció en la historia. Actor regresa a Italia con una nueva serie y promete, señores, profundizar más en los contenidos. Stanley Tucci, ganador de un Gran Globo de Oro y un Emmy, vuelve a recorrer, señores, con elegancia la tierra de su herencia en la nueva serie de viajes gastronómicos de National Geographic. Tucci en Italia, menos de 3 años después de que se cancelara un programa similar. Cabe destacar que cada episodio de la primera temporada explora una región bastante diferente, desde la Toscana hasta Lombardia. Rumores sobre la probabilidad de que banda grabe nueva música sigue creciendo. Tras haber concedido algunos detalles en una reciente entrevista, Alec McCanley, manager de Oasis, enfrió las expectativas de que se abran más fechas de la gira. Además, comentó que no habrá nueva música y que esta definitivamente sería la última vez que los artistas se reúnen, resaltando así que es una nueva oportunidad para que los fans que no han visto a la agrupación de los hermanos Gallagher puedan verla. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, despedida será hasta mañana. Siempre recuerden, bien temprano después del himno nacional. Les invitamos a continuar en la sintonía de Televen, tu canal.